Amigos, la firma Torino Capital en su informe de la semana señaló que Nicaragua es el mayor deudor del país por concepto de convenios energéticos, principalmente enfocados en el envío de petróleo con una tasa de interés calculada entre 1% y 2%. Según el informe, las cuentas por pagar de Haití, El Salvador y Guyana suman 2.3 millardos de dólares. La República Dominicana y Jamaica, debido a que Venezuela inició una búsqueda de formas para reducir su déficit externo, salieron beneficiadas y obtuvieron importantes rebajas. Amigos, en el reporte califican las transacciones de préstamos subsidiados a otros países de la nación como una de las transacciones más opacas en Venezuela. El Banco de Inversión recoge que se cuentan en 3 los convenios internacionales, según los que Venezuela se compromete a vender petróleo en condiciones preferenciales a los países signatarios: Petrocaribe, el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas y el Convenio Integral de Cooperación. Los convenios comprometen a Venezuela a despachar una determinada cantidad de petróleo por cada socio y financiar una porción significativa de estos despachos a través de préstamos a largo plazo. Amigos, con nosotros hoy José Guerra, quien está camino a la radio, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Finanzas, economista, exgerente de estudios económicos del Banco Central de Venezuela. Igualmente Jerónimo Mansuti, quien ya está en nuestros estudios de radio y televisión. Analista financiero de Rendivalores, economista y profesor de matemática financiera, creo que en la Universidad Católica Andrés Bello. Eso es correcto. Oye, yo me voy a permitir este comentario y lamento por quienes en Venezuela, no es el caso de Estados Unidos, no nos puedan ver en televisión, pero me impresiona tu juventud, Jerónimo. Ah, bueno. Porque me acabas de decir que tienes 25 años. Así es. Entonces, yo tengo una hija de 22 y uno de 19. Mi hija cumple 23 el 15 de julio y Dieguito cumple 20. Imagínate, te puedo ver como hasta un hijo mío, pues. Tú sabes que me alegra, chico. Me alegra verte con tu corbata, con tu talento, tu preparación y tu compromiso en Venezuela, por Venezuela. Eso me conmueve. Me conmueve tu... Te estoy conociendo. Determinación, porque sin duda hace falta un poco de eso, pero acá seguimos y un placer estar con ustedes. Bienvenido. Qué bueno, qué bueno. Vamos a tomarnos una foto para subirla al Instagram. Muy bien. Porque ese es un mensaje muy estimulante en este momento. Bueno, mira, yo he dicho que una cosa es deber dinero. Otra cosa es deber dinero y no tener ingresos. Y otra peor, no tener dinero, deber dinero, o deber dinero, no tener ingresos y tener que pedir más prestado. Yo quiero que tú, en términos muy comprensibles para cualquiera que nos esté escuchando, nos digas hasta qué punto estamos comprometidos con estos convenios, con estos canjes por la vía energética y de otra índole con nuestros acreedores. Por supuesto. Bueno, a mí me gustaría explicarle un poco a la audiencia para ponernos en contexto qué es Petrocaribe, porque es el principal de estos 3 convenios a través del cual Venezuela subsidia a una serie de países vendiéndoles petróleo financiado. Bueno, vamos a evaluarlo estrictamente desde un punto de vista financiero. Desde un punto de vista financiero, bueno, como bien sabemos, en finanzas una de las normas básicas es que el riesgo está altamente correlacionado con el rendimiento. En otras palabras, si usted es más riesgoso, si una persona, por ejemplo, es más riesgosa, el banco o la institución financiera que le vaya a prestar le va a cobrar una tasa de interés mucho más elevada a si es una persona que sea responsable con sus finanzas, que nunca haya dejado de pagar, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto también se refleja a la hora de prestarle dinero a los países. Entonces, por supuesto, cuando se le va a prestar dinero a un país como Suiza, como Alemania, se le cobran tasas de interés muy bajas, digamos de 1 o 2%. En cambio, con países que quizás no tengan un historial tan bueno, que quizás sean un poco más irresponsables con sus finanzas, se les cobra una tasa de interés un poco mayor. ¿Cuál es la situación en el Caribe? El Caribe, la verdad, es conocido como una de las regiones más sobreendeudadas y más irresponsables del mundo. Podemos hablar, por ejemplo, de, vamos a decir, un país Dominica. No República Dominicana, sino Dominica, la pequeña isla de 70.000 habitantes. Dominica tiene un largo historial de defaults, es decir, Dominica cada 15 años más o menos decide dejar de pagar su deuda, no podemos seguir pagando, vamos a tener que reestructurar. Entonces se sienta con los acreedores y tiene que renegociar. Otro país, San Cristóbal y Nieves, hizo default dejó de pagar su deuda apenas en 2012. En otras palabras, son países altamente riesgosos a los que fácilmente se les podría cobrar una tasa de interés muy alta de 2 dígitos, de 15%, por ejemplo, anual.
Venezuela, a través de Petrocaribe, les vende petróleo financiado, subsidiado a estos países y les cobra tasas no de 15%, no de 10%. Les estamos cobrando a estos países tan profundamente irresponsables tasas de 1, de 2%. Les estamos prestando a estas tasas tan extremadamente bajas, es como si le estuviéramos prestando dinero a Suiza o a Alemania. A Estados Unidos se le cobra más interés, se le cobra 2% para prestarle a 10 años de lo que Venezuela le está cobrando a estas islitas del Caribe. Entonces, por supuesto, esto no tiene ningún sentido financiero. Es un poco incluso frustrante hablar de esto para quienes estamos en el sector. Hay pocas maneras más tontas de gastar el dinero de los contribuyentes, el dinero de todos los venezolanos, porque aparte de que Venezuela en estos momentos no tiene recursos, le está prestando a estos países. Pero, por supuesto, hay un tema allí que no es financiero. El centro de Petrocaribe, el meollo del asunto es político. Y lo hemos reflejado, por ejemplo, en la votación de la OEA. Estos dos países, justamente Dominica y San Cristóbal y Nieves, votaron en contra de la resolución que se está discutiendo en la OEA. Entonces es un tema más político que financiero. Y no es reciente. Estos convenios, estos tres son los más recientes, los dos primeros desde el 2000, Petrocaribe un poco después. Pero ya desde 1980 Venezuela firmó junto a México y los países del Caribe el Acuerdo de San José para subsidiarlos. Entonces, no es nuevo, pero sin duda se ha vuelto dramático el hecho de que estemos financiando, subsidiando a estos países del Caribe cuando estamos en una crisis tan profunda como la que estamos viviendo. Ya de por sí, a mí, en lo personal, no me parecía que tuviera sentido cuando el petróleo estaba a 100. Ahora que estamos en crisis, incluso menos. Ahora, Jerónimo, también hay que sumar, uno entiende que Petrocaribe permite facilidades a los demás. Pagos con materias primas, con alimentos, con frutas, que en su momento se llegó a decir, oye, ¿cómo es eso? Ejemplo, países bananeros podrían pagar con bananas a Venezuela. También te pregunto, hablas de riesgo, ¿en qué momento está Venezuela? En el momento que el riesgo es tan alto que no va a encontrar alguien que le preste. Sí, es un tema. Bueno, por ejemplo, Uruguay canceló parte de la deuda con unos convenios comerciales, compra y venta de leche, básicamente. Importamos leche y con eso nos cancelaron. El tema es que, como estábamos diciendo, este es un acuerdo que era esencialmente político. Sin embargo, conforme se ha incrementado la necesidad de liquidez de Venezuela, está desesperada por buscar recursos y se ha visto obligada a cancelar, a pedir que le paguen por adelantado algunas de estas deudas. Y es a eso a lo que se refiere el informe de Torino. En 2015, por ejemplo, las autoridades venezolanas se acercaron a República Dominicana y a Jamaica y les dijeron, mira, no tenemos recursos en estos momentos, por favor, en lugar de pagarnos, Petrocaribe asume que se pueden pagar estas deudas de 17 a 25 años, que los países del Caribe, que los países de Centroamérica nos tienen 17 a 25 años para pagarnos. Venezuela se acercó y les dijo a estos países, no podemos esperar 15 años, 17 años, 25 años para recibir los recursos, necesitamos los recursos ahora. Por favor, danos los recursos y a cambio te vamos a dar un descuento. Ya no nos vas a pagar el 100% de lo que nos debes, sino que nos vas a pagar menos. El descuento fue, por desgracia para nosotros, espectacular. República Dominicana obtuvo un descuento de 53%. Es decir, por cada $100 que República Dominicana le debía a Venezuela, nos pagaron 47, tan solo 47. Con Jamaica fue más o menos similar, fue 46% el descuento. Y es una cosa que financieramente tiene sentido. Jamaica ha tenido problemas financieros, es un país de alto riesgo. Jamaica, obviamente, y República Dominicana tuvieron que voltearse al mercado a buscar los recursos con los que pagarle a Venezuela, y esas son más o menos las tasas de interés que pagan estos países por tener un riesgo relativamente elevado. Pero para nosotros, contribuyentes venezolanos, para quienes somos ciudadanos en este país, evidentemente que nos paguen nada más 47 de cada $100 es un desastre, es una desgracia, es para sentarse a llorar. ¿Y qué se puede esperar de años venideros y de nuevas negociaciones en este sentido? Y además le consulto, ¿qué países no se están viendo beneficiados con estos acuerdos y que antes formaban parte de ellos? Y lo digo porque hubo un pequeño cambio en la Organización de Estados Americanos con algunas islas. Yo quisiera avanzar en eso. Correcto. No, bueno, hay países que de verdad hay que reconocerles que se portaron con mucho honor. Por ejemplo, Guyana está incluida en el convenio y aún así votó a favor de esta resolución. Pero bueno, respecto a las otras operaciones que se podrían hacer, ya se cerraron acuerdos con República Dominicana y con Jamaica para que nos pagaran por adelantado. El reporte de Torino del economista Francisco Rodríguez se refiere a otros países con los que podríamos hacer operaciones similares, dándoles descuentos gigantescos espectaculares para que nos pagaran por adelantado.
Y bueno, para que se hagan una idea del tamaño de la crisis, el gobierno todavía no ha anunciado que está evaluando eso, es más una cuestión de análisis, digamos, de personas relacionadas al mercado, o proyecciones que podrían hacer analistas. Pero tal y como se refleja en el reporte, los países que tienen más deuda con Venezuela en estos momentos, a los que se les podría pedir un adelanto con un descuento grande, son por ejemplo Nicaragua, que son más o menos 1.600 millones que se le podrían cobrar, y bueno, El Salvador y países como Haití. En otras palabras, hemos llegado al punto en el que analistas están pensando en la posibilidad de que Venezuela se acerque a Haití pidiéndoles a Haití que haga una operación financiera compleja para que nos ayude y nos mande algunos dólares porque los necesitamos. Haití. ¿De qué manera nos puede ayudar Haití? Y allí te pido un poquito de información. Yo recuerdo en una oportunidad en los Estados Unidos, yo tenía la posibilidad de escoger la misma franela y me llamó la atención. Una etiqueta decía hecha en México, la otra decía hecha en Haití. Y yo estaba en Walmart. Entonces, explícanos, pero ¿de qué manera Haití, uno de los países más pobres del planeta, podría estar en la posibilidad de ayudar a Venezuela? Bueno, básicamente como Haití ¿Por tiene... qué? Es trágico. Es insólito. Es sin duda insólito, es deprimente, pero así estamos. Haití tiene bastante tiempo en Petrocaribe, es decir, Venezuela tiene bastante tiempo financiando a Haití. Haití nos debe, aquí tengo los datos, cerca de, en total, como 1.000 millones de dólares. En base al riesgo que tiene Haití en los mercados internacionales, le podríamos cobrar más o menos con un descuento de 50%. Entonces sería una cuestión básicamente de cobrarle a Haití cerca de 500 millones. ¿Qué es lo que ocurriría? Haití saldría al mercado, iría a Wall Street, pediría a bancos grandes, a instituciones financieras de gran reputación que le prestaran dinero a una tasa relativamente baja, bueno, respecto a la de Venezuela, muy baja. Haití entonces tomaría ese dinero y se lo daría a Venezuela, cancelando el préstamo que Venezuela le dio a Haití. Sí, es un poco trágico, pero básicamente Haití, como tiene un riesgo país menor al de Venezuela, podría ir a Wall Street, pedir prestado, pagarle a Venezuela el préstamo que tiene, el dinero que le debe a Venezuela por Petrocaribe. Recuerden que básicamente... Haití tiene un riesgo país menor que Venezuela. Eso es lo que yo acabo de escuchar. Sin duda. No, bueno, y hay casos incluso más aterradores. Ucrania, en plena guerra civil de baja intensidad, cuando estaban peleando con Rusia y le quitaron Crimea, todo lo demás, incluso en ese momento tenía menos riesgo país que Venezuela. Recientemente Mozambique decidió hacer default. Mozambique dijo, no tengo el dinero para pagarle a los acreedores, no tengo suficientes recursos para seguir pagando mi deuda, vamos a sentarnos a negociar. Mozambique dijo, no voy a pagar la deuda, y con todo y eso, están renegociando en estos momentos. Con todo y eso, en estos momentos, Mozambique tiene menos riesgo país que Venezuela. Wow. Datos de ayer. Mira, vamos a hacer la pausa al regreso. Vamos a conversar sobre estas últimas operaciones. Goldman Sachs, un banco japonés, que uno se pregunta, bueno, si lo ves del otro lado, es una bombita que le están lanzando. Pero para Venezuela, ¿qué significa para el futuro? Lo podemos tocar de una vez, Jerónimo. Para el futuro del país, independientemente con este gobierno o con un nuevo gobierno, ¿qué significa este tipo de operaciones con bancos internacionales? Ejemplo, Goldman Sachs en Estados Unidos y el Nomura en Japón. Nuevamente son operaciones financieras con un descuento gigantesco, es decir, le estamos vendiendo a Goldman Sachs un bono que en 2022 vamos a tener que pagar el 100%, se lo estamos vendiendo al 30%. En otras palabras, el descuento es gigantesco. ¿Eso básicamente qué quiere decir para nosotros los venezolanos? Bueno, todos nosotros vamos a tener que trabajar, vamos a tener que partirnos el lomo para pagarle dentro de unos años a Goldman Sachs esa cantidad espectacular de dinero, por el que hoy en día no recibimos casi nada, recibimos apenas el 30%. Jerónimo, ¿y el papel de los intermediarios, el papel que han desempeñado esas empresas que fungieron como mediadores de la transacción y que hasta cuando se difundió la noticia eran desconocidas? ¿Qué pasa en ese caso con esos intermediarios? ¿Cómo se analiza el papel que desempeñaron en este tipo de actividades financieras, económicas? ¿Y qué posibilidades hay de que otras empresas también puedan jugar el mismo papel en estos momentos en donde Venezuela tiene tanta necesidad de obtener divisas? Mira, por desgracia, nos guste o no, el hecho es que Wall Street es así. Wall Street es así y yo, ¿No la es un verdad... pecado? No, bueno, el pecado es el del gobierno de nosotros que venden nuestros activos con ese descuento tan gigantesco.
Quien está mal es el gobierno de Venezuela. Wall Street simplemente está haciendo su trabajo, está financiando un gobierno que llegó con la necesidad de recursos. El gobierno llega y le dice, necesito dólares. Wall Street le dice, te puedo dar dólares, pero el descuento va a ser de 70%. Por cada $100 que me vas a devolver luego, yo nada más te voy a dar 30. Y el gobierno dice, bueno, está bien, el trato me sirve, aquí tienes el papel, dame el dinero. Es el gobierno el que está aceptando ese descuento tan gigantesco. El trabajo de Wall Street es financiar convenios o acuerdos, operaciones de esta manera. No creo, dudo muchísimo que haya sido una operación ilegal, para nada. Esto en Wall Street están bien regulados por la SEC, por el regulador de Estados Unidos. Entonces, quien está mal es quien llega a pedir un préstamo con ese descuento tan asombroso. Jerónimo, tenemos que hacer la pausa. Ahora sí, Jerónimo Mansutti, analista financiero de Renta y Valores, economista y profesor en matemática financiera en la UCAP. Al regreso, ¿qué grandes retos le plantea la economía a Venezuela en materia de endeudamiento? Porque pareciera estar claro que necesitamos financiar nuestra economía. Es decir, estamos con ingresos insuficientes, debemos dinero y hay que pedir más recursos prestados. ¿Cuáles son los grandes riesgos que hay que sortear? ¿Cuál es la gran responsabilidad que hay que tener? ¿Y cuáles podrían ser esos pasos recomendables? Regresaremos, amigos. En breve, A Tiempo, con Eduardo Rodríguez Yoliti, acompañado de Saúl Noriega y Sonsi.